¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Por terminar el periodo ordinario, ambas cámaras realizan sesiones intensas de pleno en donde avalaron reformas importantes. Ahora le platicamos todos los detalles. Concluye el proceso legislativo de la Ley General de Comunicación Social. Se remite al Ejecutivo para su promulgación. Aprueban en comisiones de la Cámara de Diputados eliminar figura del arraigo en la Constitución. Designa Senado a Carlos Alberto Bonín Herales y a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionados del INAI. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Vámonos directamente con la información. Durante la sesión del Senado de la República del 25 de abril, el presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero Arroyo, informó al Pleno que las comisiones de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y la de Estudios Legislativos Primera señalaron que al procesar la minuta que expide la Ley General de Comunicación Social, no se logró alcanzar una determinación respecto a este dictamen, por lo que enviaron a la mesa directiva un expediente con el proyecto de dictamen, la lista de asistencia y votación de las reuniones de las Comisiones Unidas y las propuestas de modificación entregadas por senadoras y senadores. Veamos. Es consultarles si asumen que la documentación del expediente entregado por las comisiones y que ya se les anunció permite que el proyecto de dictamen pueda ser presentado a su consideración conforme el trámite reglamentario para sus lecturas, discusión y votación. En votación económica, el Pleno de la Cámara Alta avaló debatir el dictamen en los términos planteados. Se le dispensó su primera lectura y se puso a discusión. Al fundamentar este dictamen por la Comisión de Gobernación, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz explicó que en las comisiones dictaminadoras, es decir, la de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y la de Estudios Legislativos Primera, no se alcanzó el consenso de la propuesta de Ley General de Comunicación Social, pero consideró importante que el Senado de la República acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en la materia. Consideramos inaplazable dar cumplimiento al mandato de expedir la ley que establezca con claridad las normas a que deberá sujetarse el Estado a fin de asegurar que no se limite la libertad de expresión y se garantice que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por parte de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador Froilán Esquinca Cano, presidente de esta instancia legislativa, lamentó que las prácticas parlamentarias del Congreso de la Unión no retoman las exigencias de discusión y debate que plantea la sociedad para los legisladores. Lo ocurrido en las Comisiones Unidas es un reflejo de que las prácticas parlamentarias de este Congreso no aportan lo requerido por la sociedad. Nos encontramos frente a una minuta que retoma únicamente el texto normativo de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados. Luego de la fundamentación de este dictamen, como lo establece el reglamento, se presentaron los votos particulares respecto al proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social. Vamos a ver los detalles. Es verdaderamente absurdo que la Cámara de Diputados denigrante, que apruebe un capítulo de sanciones que no tiene sanciones, pero que sí es muy clara, muy enérgica. Cualquier violación de cualquier artículo de esta ley será sancionado. Se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía. Esta minuta deja sin cambio la relación del gobierno con los medios de comunicación, tan importante en una democracia. Es una vergüenza que México se esté quedando a la saga en el tránsito a lograr efectivamente libertad de expresión, libertad de información y, por supuesto, evitar la discrecionalidad en el gasto público. Luego de la presentación de estos votos particulares por senadoras y senadores, la senadora Marta Tagle Martínez presentó una moción suspensiva, esto para regresar el dictamen a comisiones y modificarlo. Lamentó que la Cámara de Senadores legisle a prisa y sin atender las preocupaciones de la sociedad civil para evitar un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El que se imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. La Corte lo que nos está diciendo es que no se puede legislar en cualquier sentido, sino que tenemos que acatar lo que dice el artículo 134 constitucional. Esta propuesta de la senadora Marta Tagle Martínez fue rechazada en votación nominal con 58 votos en contra y 37 a favor. Al no registrarse posicionamientos por parte de los diferentes grupos parlamentarios, se procedió al debate en lo general de este dictamen, por lo que senadoras y senadores hablaron en contra y a favor del proyecto de decreto. Con objetividad, afirmamos que la minuta carece de rigor en la materia que pretende regular. Su denominación es incorrecta porque la materia que debe regular es la propaganda gubernamental y no la comunicación social. Además, no define con precisión los contenidos que deberán tener las campañas de comunicación de los gobiernos y entes públicos. La creación de un padrón nacional de medios de comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación, en el que deberán inscribirse los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública vigilarán la aplicación de los recursos públicos bajo los principios de la ley. Esta ley tampoco elimina la ilegal concentración de más de 60% de los recursos públicos a un puñado de medios electrónicos. Esta ley va en contra del espíritu constitucional, a favor de la equidad y de la promoción de todos los medios de comunicación en función de su especialidad, su cobertura, su circulación y su credibilidad. La ley no solo engloba propaganda gubernamental en el concepto de comunicación social, sino también busca que la publicidad del gobierno no influya en la equidad de los procesos electorales. Por ejemplo, evita que la comunicación social pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Esta votación que estamos por celebrar para aprobar, esta ley de comunicación social vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. Se va a aprobar la ley Chayote. Así la ha denominado la sociedad civil organizada. Y lo peligroso de la ley Chayote es que justamente legaliza la práctica perversa del chayote. Esta práctica de embutir a periodistas y medios de comunicación para evitar que te peguen, el típico pago para que no me peguen. Ya durante la discusión a las reservas se presentaron propuestas de modificación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 y 45 del proyecto de decreto. Ninguna de las propuestas fue aceptada para su discusión por la mayoría del Pleno de la Cámara de Senadores. La mesa directiva informó que senadoras y senadores reservaron un total de 31 artículos y la adición de nuevos preceptos para su discusión en lo particular, por lo que se sometió el dictamen a votación en lo general y los artículos no reservados. Se aprobó con 60 votos a favor, 46 votos en contra y una abstención. Señor presidente. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de la Ley General de Comunicación Social. Agotada la discusión en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social se sometió a votación nominal en lo general y en lo particular. Se aprobó con 57 votos a favor y 40 en contra. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Con atentos saludos a la Suprema Corte de Justicia. Es así como concluye el debate de este dictamen de
Ley General de Comunicación Social, un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, avala la Cámara de Diputados decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. Todos los detalles después de esta pausa. Ya estamos de regreso y ahora vamos con la información en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sin discusión y en votación económica, la Cámara de Diputados avaló con 229 votos a favor y 126 en contra el decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, cuyo objetivo es establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación. Con 193 votos en contra y 173 a favor, así como una abstención, los diputados federales rechazaron reforma a la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incluir dentro de los programas prioritarios y de interés público los dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes. Se devolvió a la Comisión Dictaminadora, la de Desarrollo Social, para que acuerde lo concerniente. Reformas al artículo 16 de la Constitución Política, esto para eliminar la figura del arraigo, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Fue al fundamentar el dictamen el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien recordó que el Pleno de la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la figura que hoy los diputados suprimieron de la Carta Magna. Ramírez del PRD, este tema muy sentido, que coincidieron todos en incorporar sus iniciativas desde hace mucho tiempo, que hemos tenido recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que se elimine la figura del arraigo, que incluso nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en contra de esta figura. Este dictamen, que fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que el arraigo pasó de ser una medida precautoria o cautelar ordinaria a una excepcional por la carga de arbitrariedad que representa. En la fundamentación, el diputado Daniel también precisó que esta figura, como una medida cautelar y para lo cual estaba creada, ha desvirtuado su fin. Ahora se utiliza el arraigo como un mecanismo de investigación. Ahora primero se arraiga a una persona y después se le investiga, violando el principio de presunción de inocencia y contraponiéndose a todo nuestro esquema de justicia. La Cámara de Diputados aprobó con 327 votos derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política para eliminar la figura del arraigo de una persona ejercida por la autoridad judicial. También el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales presentó al Pleno reformas al artículo 73 de la Constitución Política. Esto para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De Movimiento Ciudadano, que se dote a este Congreso, pueda estar legislando y emitir una ley general de extinción de dominio, porque hay algunas entidades federativas que no la tienen y otras que se contraponen o que no llevan la misma lógica y alcances, y al poder facultar al Congreso de elaborar una ley general de extinción de dominio. El legislador expresó que se tiene la oportunidad de construir un marco jurídico general para la figura de extinción de dominio que regiría en todo el país, en el orden federal y en el fuero común, similar al existente en materia de secuestro, otorgando a las entidades federativas un esquema institucional. La reforma, aprobada con 328 votos a favor, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El Pleno de la Cámara de Diputados también avaló el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas, a fin de establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, la cual deberá de realizarse en un periodo no mayor a 6 meses.
En el proyecto de ley se establece que se buscará reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas, así como otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección de sus familiares. El proyecto se aprobó con 282 votos a favor y 2 en contra. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El Pleno de San Lázaro también avaló con 264 votos a favor, 8 abstenciones y 72 votos en contra un proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Esto para establecer que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, tendrá la facultad de regular su organización, funcionamiento y competencia. Además, se propone que la agencia estará a cargo de un órgano de gobierno integrado por un vocal presidente, 4 vocales y un secretario técnico. Aprobado en lo general y en lo particular por 264 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Senado de la República ratifica Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Todos los detalles al volver.